I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups, Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 6 con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿cómo estás? George, todo muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano, gracias. Entonces, Fede, en este episodio vamos a explorar los 7 principios de liderazgo descentralizado de startups y vamos a ver cómo se conectan entre ellos para transformar la manera en que lideramos. Y quisiéramos contarles a todos que acabamos de producir un taller gratuito online sobre el principio por encima y si desean pueden inscribirse sin costo en nuestro website que está en la descripción o nos pueden escribir al correo. Lo pueden hacer a su propio ritmo, ¿ok? Para que aprovechen y se empiecen a empapar de esto. Así es. Y para comenzar entonces, los voy a invitar a viajar por un momento a la antigüedad. El fuego consumía Roma. Los gritos resonaban en las calles de mármol. Desde su palacio el emperador Honorio no podía contemplar el caos, porque ya no estaba. Había abandonado a su ciudad. Las murallas que habían resistido a Aníbal no pudieron detener a los bárbaros. Las legiones que conquistaron el mundo ya no existían. Roma no caía solo por las espadas visigodas, sino porque había olvidado aquello que la hizo grande. Siglos atrás, Roma había sido una ciudad de hierro y virtud. Su fundación, envuelta en mitos y leyendas, había dado origen a un pueblo que, con el tiempo, adoptó una cultura basada en el mos maiorum, las costumbres de sus antepasados. Esas costumbres forjaron generaciones de romanos con valores inquebrantables. Pietas, fides, disciplina, gravitas, constantia. Todo se resumía en un solo ideal, virtus, la excelencia del liderazgo basada en la rectitud y el servicio. Cuando Cincinato fue llamado a dejar su arado para defender Roma, renunció al poder absoluto una vez cumplido su deber, regresando a su vida sencilla en el campo. Cuando Aníbal cruzó los Alpes con sus elefantes y Roma tembló ante su furia, generales como Escipión no cedieron. Generación tras generación, los líderes de Roma encarnaron el mos maiorum y Roma se expandió. Pero con la gloria y la abundancia vino la corrupción y la decadencia. El Senado, una vez lleno de hombres que servían a Roma, se convirtió en un nido de intrigas. Cómodo se creyó un dios, Calígula nombró cónsul a su caballo y Nerón en su locura se creyó un artista mientras el pueblo moría de hambre. Roma cayó mucho antes de que los bárbaros cruzaran sus fronteras. Cayó cuando olvidó los principios que la hicieron grande, cuando la virtud fue reemplazada por la conveniencia, cuando el deber cedió ante la comodidad, cuando el liderazgo dejó de ser un servicio y se convirtió en una herramienta para el interés personal. Los principios sobre los que algo se construye son fundamentales. Sin ellos, hasta el imperio más poderoso se desmorona. Y en el liderazgo ocurre lo mismo. Roma olvidó esa lección y pagó el precio. Este texto lo escribimos en la empresa y démosle un poco de contexto. Roma fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Fue fundada en el siglo VIII a.C. y pasó por 3 etapas. Primero fue una monarquía, luego fue una república y luego finalmente un imperio. Y su dominio se extendió por muchos siglos hasta que la mitad occidental cayó en el siglo V después de Cristo, mientras que la mitad oriental, que tenía capital en lo que hoy es Estambul, perduró hasta el siglo XV. Es decir, Roma duró muchísimo tiempo. Y el mos maiorum jugó un papel clave en la historia de Roma. ¿Y qué era el mos maiorum entonces? Literalmente significa las costumbres de los mayores. Y era algo que funcionaba como una norma no escrita. Eran un conjunto de principios que guiaban la vida moral y la identidad de los romanos, ¿verdad? Por ejemplo, tenían virtus,
que era valentía en la guerra, determinación, tenían fides, que significaba cumplir la palabra dada, ser leal a la familia, a los aliados, a la comunidad, tenían pietas, que era el respeto por los dioses, por la patria, por el deber, y así tenían otros más. Eran principios que formaban el carácter de Roma. Y este mos maiorum no solo definía el comportamiento individual, sino que tenía un impacto especial en el liderazgo. O sea, un líder romano debía encarnar estos valores para ser respetado y seguido. Entonces, por ejemplo, en el ámbito militar, los generales exitosos eran los que demostraban virtus, que demostraban disciplina, fides con sus soldados. Y en la política, quienes respetaban estos principios eran bien vistos, porque contribuían a la estabilidad de las instituciones romanas, ¿cierto? Y ese, pues, a grandes rasgos es el contexto de la lectura. Y por eso decimos que Roma ascendió gracias a sus principios y que comenzó a caer cuando los olvidó. Y como hoy vamos a hablar de los principios del liderazgo descentralizado de startups, el propósito de esta lectura es subrayar que los principios importan. Y desde luego algunos importan más que otros, ¿cierto? Total. Y No, George, un tema impresionante es cómo no perderlos. O sea, no dejarlos porque un principio pase, hay herramientas, hay tecnologías nuevas, hay de todo, pero la esencia sigue siendo la misma. Y este principio de virtud o virtus es también como muy estoico, ¿no? es muy estoico, absolutamente. ¿No es cierto? Pues, y bueno, ¿qué es un principio? Pues que vale la pena mencionarlo porque venimos hablando de principios. Un principio es una regla fundamental de que no cambia con el tiempo y que guía las decisiones y las acciones de las personas. Y Roma entendió la importancia de esto en sus mejores días. ¿Cierto? Su mos maiorum les dio la fuerza para crecer y para resistir en tiempos difíciles. Y ellos comprendieron que los principios eran esenciales para construir algo sólido. Como decía Thomas Jefferson, cuestiones de estilo nada con la corriente, pero en cuestiones de principios mantente firme como una roca. Y mantenerse firme, esa esencia que vos hablabas hace un instante, eso no significa que uno no deba cambiar, que no deba evolucionar con los tiempos, al contrario. Es clave adaptarse a los tiempos, a los avances tecnológicos, a las nuevas formas de comunicación, etc. Sin embargo, hay reglas de juego que, al igual que en Roma, nos pueden ayudar a ganar y si las ignoramos o los sacrificamos por conveniencia, podemos correr el riesgo de perder. Y en el liderazgo ocurre exactamente lo mismo. Hay principios que han resistido la prueba del tiempo. Sí, quizás se han aplicado con diferentes estilos y estrategias según la época, pero casi siempre han marcado la diferencia entre los líderes efectivos y los inefectivos. Y por eso en startups nos enfocamos en principios antes que en estilos, ¿verdad? Relacionado con lo que ahorita mencionabas, Fede. O sea, hoy en día hay cantidades de metodologías, de modelos de retroalimentación, por ejemplo, de frameworks de planeación estratégica. Y claro, son herramientas útiles. Pero antes de aprender, por ejemplo, cómo dar feedback, hay que entender por qué es importante darlo. ¿Cierto? Antes de aplicar un modelo de estrategia es importante comprender qué es la estrategia y para qué sirve. Porque las herramientas cambian con el tiempo, pero los principios no. Entonces, por ejemplo, en los 70s usábamos la matriz Boston Consulting Group para la planeación estratégica. En los 90s el Balance Scorecard. Hoy predominan los modelos ágiles, los OKRs. Y eso va a seguir cambiando. Pero lo que no va a cambiar es la necesidad de diseñar estrategias y de planear con efectividad, ¿verdad? Y por eso aquí comenzamos con lo atemporal, con principios probados de liderazgo. Y pues vamos a explicarlos. Y para explicarlos, Fede, a mí me gustaría hacer una analogía. Vos sabes que a mí me gustan mucho los juegos de mesa de estrategia, ¿cierto? Y para ganar en ellos, primero hay que entender el juego. O sea, hay que entender cuál es el objetivo del juego, sus reglas, hay que entender la dinámica, y no solo la dinámica de las jugadas del juego, sino también la interacción humana. Porque si queremos que la gente disfrute el juego y que vuelva a jugar con nosotros, pues eso importa. Y desde luego siempre hay un factor de suerte en cada partida. Y esos son los juegos de mesa. Y es bastante útil explicar los 7 principios desde esa analogía. Entonces, primero nos vamos a enfocar en entender el juego del liderazgo. Porque si comprendemos de qué se trata el juego, lo vamos a poder jugar mejor. ¿Listo? Y luego nos vamos a enfocar en el jugador, es decir, el líder.
Y ahí vamos a explorar qué cualidades se requieren para ganar en este juego. Y después de eso vamos a ver las jugadas ganadoras, ¿cierto? O sea, en los juegos de estrategia, por ejemplo, hay ciertos movimientos que si los ejecutamos bien nos ayudan a ganar. Y lo mismo sucede en el liderazgo. Así que vamos a hablar de esas jugadas. Y por último vamos a hablar de lo que llamamos el séptimo principio. Ahora dijimos que en los juegos hay un factor de suerte y lo mismo pasa en el entorno del liderazgo. Así que vamos a abordar este factor. Y esa, Fede, va a ser la hoja de ruta para este episodio. Vamos a mapear rápidamente los 7 principios, dividiéndolos en 3 principios de mentalidad, 3 principios de acción y un séptimo principio. Y va a ser una mirada desde 10.000 metros. Es decir, hoy no vamos a profundizar, eso lo vamos a hacer en próximos episodios, en la medida en que vayamos avanzando, y vamos a ir compartiendo estrategias y herramientas para poder aplicarlos en el liderazgo, en la vida, pero por ahora vamos a mantenerlo macro. ¿Listo? Excelente. Así que, Cada vez se pone mejor esto, George. sí, que así sea, hombre. Así que arranquemos. Si el liderazgo fuera un juego, sería uno de largo plazo. Y ese es el primer principio de mentalidad, jugar a largo plazo. Este es un principio que toma ideas de la teoría de los juegos infinitos de James Cars y de Simon Sinek, que es un tema para otro día, pero aquí lo llamamos de un juego de largo plazo, porque incluye elementos clave adicionales y porque además lo entendemos como un principio de vida aplicado al liderazgo, ¿cierto? Y la esencia de este principio de jugar a largo plazo es que el liderazgo no es una única partida con un inicio y un final, sino que es una serie continua de juegos a lo largo de la vida. Y por eso no se trata solo de ganar una vez, sino de seguir en el juego, ¿cierto? De que nos inviten a más juegos, de ser alguien y construir una organización con quien los demás quieran jugar una y otra vez. Y eso, Fede, se vuelve fundamental en todos los ámbitos. En el trabajo, porque no se trata de cerrar una venta hoy si eso destruye la confianza del cliente y nos cierra las puertas mañana. O con el equipo, por ejemplo, porque no se trata de imponer autoridad si con eso rompemos la confianza y hace que la gente deje de seguirnos. O la familia, por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿cierto? Porque no se trata de que ganemos una discusión si con eso desgastamos la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos. Incluso nuestra propia vida aplica como individuos, con nuestra salud, por ejemplo, porque cada decisión que tomamos no solo afecta el siguiente turno en el juego, sino que define nuestra capacidad de seguir en ese juego. George, inclusive en las sociedades, cuando vamos a montar una empresa no, yo voy a jugar en el corto y me voy a quedar con el mayor porcentaje, así yo entienda que esa otra persona es clave para el proceso, pero como yo tengo más habilidad legal, más habilidad persuasiva, entonces voy a hacer que esa persona quede apretada desde un principio y eso en el largo plazo no funciona. La persona se va a terminar dando cuenta que su esfuerzo está siendo mayor que y su contribución está siendo menor que. Entonces, aplica también para cuando estamos montando un negocio. Aplica un principio de vida aplicado al liderazgo y lo que vos estás diciendo es una partida de corto plazo que sin duda va a tener un impacto sobre el juego de largo plazo, ¿no es cierto? Si se la hicimos una vez a nuestro socio, ¿será que va a querer seguir jugando con nosotros? ¿Cierto? Total. Ese socio. Total. Y es de mentalidad, George, porque permea los demás principios. Es que ¿a quién traigo? ¿A quién trae con este principio? ¿Alguien que te va a poner a jugar en el corto o en el largo? ¿Con quién me asocio? ¿A quién le vendo? El que me va a traer plata, pero no es un cliente que está haciendo las cosas correctamente. Exactamente. La organización que te falló, ¿cierto? Como cliente y no te respondió. Le seguiste comprando, la recomendaste, hablaste bien de ella, o al contrario, ¿qué pasó con ese voz a voz? Entonces, una pregunta clave de este principio es, ¿será que estoy siendo alguien con quien mi equipo, mi familia y mi entorno desean seguir jugando? Y los dejamos a todos pues con esa pregunta. Y ahora bien, si eso define el tipo de juego del liderazgo, pasemos al jugador. O sea, si queremos ganar en este juego de largo plazo, tenemos que trabajar entonces en ese jugador. ¿Y quién es ese jugador? El líder, cada uno de nosotros. Y aquí es donde entra el principio siguiente de mentalidad, que es ponerse por encima. Sobre este principio ya hemos hablado en los 3 episodios anteriores, así que hoy solo lo vamos a recordar brevemente.
El principio por encima nos dice que no seamos víctimas de las circunstancias, sino el resultado de nuestras decisiones. ¿Y por qué? Porque los desafíos son inevitables, pero culpar, esperar condiciones ideales o depender de otros, pues no nos va a ayudar a ganar. Y la clave entonces es asumir una responsabilidad total, enfocarnos en lo que sí podemos controlar y actuar. Y eso es ponernos por encima. Así que, en resumen hasta ahora, si queremos mantenernos en el juego, tenemos que ponernos por encima, es decir, ser el tipo de jugadores capaces de enfrentar las circunstancias con una responsabilidad total, ¿cierto? Y esa actitud nos lleva entonces al tercer principio de mentalidad, y es que no hay malos equipos. Este principio es uno que suele generar mucha emocionalidad, porque si no hay malos equipos, entonces ¿qué está mal? O mejor dicho, ¿quién está mal? Y si uno es el líder de ese equipo, pues este principio lo golpea a uno fuerte, ¿cierto? Porque, seamos honestos, claro que hay equipos disfuncionales. Entonces, ¿qué significa realmente que no hay malos equipos? Y no es una idea nueva. Hace 200 años Napoleón decía que no hay malos regimientos, sino malos coroneles. Hoy los Navy SEALs dicen que no hay malos equipos, solo malos líderes. Esto no significa que como líderes no tengamos equipos de bajo desempeño o personas problemáticas o mal ubicadas en algún momento. Eso pasa, es normal, ¿cierto? Pero si aplicamos el principio de ponernos por encima, entonces, ¿quién debe asumir la responsabilidad de cambiar la situación? El líder, cada uno de nosotros. Y por eso no hay malos equipos. Solo hay líderes que necesitan ponerse por encima y ayudar a sus equipos a ganar en este juego de largo plazo. Que ganar ahí, George, implica eventualmente en un momento o despedir o contratar mejor. O sea, por eso también es de mentalidad. La pregunta es qué es ganar. O sea, y de ganar para una organización tendrá que definirse de alguna manera. Porque si uno no es capaz de, si uno no sabe qué es ganar en el caso de uno, de su equipo, de su organización, ¿cómo sabemos si estamos ganando? ¿No es cierto? Así que, pues invitemos a las personas a preguntarse lo siguiente aquí. ¿Qué valor estás agregando realmente a tu equipo? Como líder. O sea, si por ejemplo la confianza y el desempeño de tu equipo eran de 50 sobre 100 antes de tu llegada al equipo, ¿a cuánto han subido gracias a tu liderazgo? ¿Será que han subido a 70, 90? ¿O siguen en 50? O peor, ¿será que cayeron a 40? Porque al final, pues lo que realmente importa es elevar a nuestro equipo y ayudarlo a ganar una y otra vez. Un líder efectivo hace eso de forma consistente, ¿cierto? Y con esto tenemos 3 principios de mentalidad. Jugar a largo plazo, ponerse por encima y no hay malos equipos. Y esa es la base de la mentalidad del mejor liderazgo. Pero no basta con mentalidad, hay que llevar eso a la acción. Y ahí es donde entran los 3 principios de acción, que son las jugadas ganadoras del liderazgo. ¿Sí o qué? ¿Y cuál es el primer principio de acción entonces? El primer principio es formar equipo. Dijo que ambas palabras en este principio son clave. Formar equipo. Equipo porque el liderazgo no sucede en el vacío. No, o sea, no se trata solo de personas trabajando en un mismo espacio físico virtual. Un equipo real es mucho más que eso. Es personas unidas por confianza, excelencia y una misión común. ¿Sí, okay? Y luego está el verbo formar. ¿Por qué? Porque un equipo no surge solo, un equipo se construye. ¿Y eso qué implica? Vos ahorita hablabas de eso, implica reclutar a las personas adecuadas, entrenarlas, guiarlas con feedback, con coaching, con mentoría, pero también requiere a veces decisiones difíciles, como reasignar o despedir a quienes no encajan o quienes están frenando el equipo, ¿cierto? Porque al final, un equipo es tan fuerte como la calidad de sus miembros y las relaciones que los unen, ¿sí o qué? Entonces, para que un equipo realmente funcione, necesita claridad. Y aquí es donde Fede entra el segundo principio de acción, que es alinear. O sea, todo líder y todo equipo deberían tener claras 5 cosas fundamentales. ¿Dónde están? Su punto A, ¿cierto? ¿A dónde deben llegar? Su punto B. ¿Por qué es importante ir de A a B? ¿Qué deben hacer como organización, como equipo y como individuos todos los días? ¿Y cómo se espera que lo hagan?
Y por eso es que los mejores líderes brindan claridad trabajando con su equipo en acciones concretas, o sea, generan conciencia compartida, establecen una visión, objetivos estratégicos, definen misión, propósitos, valores, estándares, diseñan una estrategia con planes de ejecución. En otras palabras, definen estrategia y crean cultura. Y Fede, eso es clave porque no es que la cultura se coma a la estrategia en el desayuno, como decía Drucker. Es que la cultura es estrategia. Y en el futuro, pues vamos a profundizar en todo esto, ¿cierto? Entonces, a medida que formamos equipos de alta confianza y alto desempeño y los alineamos bajo un mismo estandarte, entonces podemos empezar a aplicar el último principio de acción, que es empoderar. ¿Y qué es empoderar? Empoderar es dar poder a otros. ¿Y para qué? Pues para que puedan resolver problemas, tomar decisiones, actuar y liderar de forma autónoma, ¿cierto? Pero aquí hay algo clave, y es que el empoderamiento no es automático ni es indiscriminado. O sea, no se trata de soltar el poder sin más, ¿cierto? O sea, si un equipo aún es inmaduro, de bajo desempeño o sigue alineándose, delegar demasiado pronto puede ser contraproducente. Pero cuando hemos construido un equipo de alta confianza y de alto desempeño, pues no hay razón para retener el poder. Y es ahí como más debemos pues, confiar, delegar, formar nuevos líderes, Fede. Y con eso es como que a mí me parece importante destacar porque vos muy claramente me lo has dicho, es como que hemos heredado una versión muy idealista del empoderamiento en la actualidad. Y es que casi que uno dice, no, pues te contrato y te empodero y te suelto. y uno se olvida que las personas necesitan un montón de pasos previos y de condiciones y contexto para lograr ese empoderamiento, o hablarlo desde el liderazgo descentralizado, tender hacia allá. Claro, entonces, pues no leemos un curso o vamos a una conferencia donde nos dicen tienes que empoderar a tu gente, ¿no es cierto? Pero si tenemos una persona que no está preparada para que se le dé un poder para resolver problemas, tomar decisiones, para actuar de forma autónoma, ¿será que es prudente darle ese poder? Probablemente la respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque vamos a preparar a esa persona para perder, ¿cierto? La vamos a poner en una posición de altísimo riesgo y la responsabilidad recae ¿en quién? En el líder, porque no hay malos equipos, ¿no es cierto? Entonces, completamente. Yo creo, Fede, que sí hemos caído en muchas ideas que en ocasiones, pues, por supuesto, saltamos de un extremo a otro. O sea, venimos históricamente de extremos completamente autoritarios, de personas que retienen el poder y emplean toda su autoridad para lograr los resultados a costa de lo que sea. Para una muestra, pues, Pedro el Grande construyendo San Petersburgo sobre huesos. Pero nos hemos ido también muchas veces al otro lado, ¿verdad? Entonces se crean idealismos de pura inspiración, de pura motivación, donde no exigimos un estándar, ¿verdad? Se vuelve importante la mentalidad del líder y las acciones del líder. Y por eso, hermanos, que lo que hacen los mejores líderes no es solamente formar seguidores, es formar líderes en cada persona, pues aludiendo también a este tema de empoderar, pero sí tenemos que evaluar el nivel de nuestro equipo para poder dar el paso de empoderar, ¿cierto? Y de pronto alguien podría pensar, pues hablando de estos 6 principios que llevamos hasta ahora, eso es todo, pues. Ese era el gran secreto. Pues porque puede parecer muy obvio todo eso, es decir, realmente nada de esto es complicado, es muy simple, pero volvamos otra vez a von Clausewitz. O sea, todo en la guerra es simple, pero hasta lo más simple es difícil. Y lo mismo Fede ocurre con estos principios, o sea, son simples, pero aplicarlos no es para nada fácil muchas veces. Y como en el caso de Roma, pues tarde o temprano las circunstancias nos van a poner a prueba. Entonces el liderazgo y la vida traen adversidades, situaciones fuera de nuestro control, momentos en los que parece que nada sale bien. Y ahí es donde estos principios nos van a servir de guía. Y por eso es importante que sean simples, porque es que no le podemos agregar más complejidad a situaciones que ya son complejas en las organizaciones, en el mundo del liderazgo. Necesitamos que las cosas sean simples para poder ejecutarlas, ¿cierto? Pero además, pues para esos momentos existe lo que llamamos en startups el séptimo principio, que es echar la red.
Pero la base de este principio es la fe. O sea, es confiar que si hoy es un día difícil, mañana será mejor. Que al final todo saldrá bien. Pero por supuesto, pues eso no significa tener un optimismo ciego ni quedarse de brazos cruzados esperando un golpe de suerte. Todo lo contrario. Se parece más a lo que decía el filósofo romano Séneca. O sea, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y por tanto, la clave para una mejor suerte está en prepararnos, en actuar, en mejorar constantemente, y por eso los mejores líderes contagian optimismo, mantienen la calma en la tormenta, confían en que los puntos se conectarán en el futuro, pero no lo dejan al azar. O sea, si se preparan, mejoran, actúan y piden lo mismo a su equipo, ¿cierto? Y así es como crean su propia suerte. Y pues claro, como al final de cuentas no todo sale como estaba planeado, ni todo sale bien, por más que nos preparemos, los mejores líderes no olvidan que el juego es de largo plazo, tienen conciencia de cuándo están por debajo y se ponen por encima. Y eso les permite seguir creyendo. Y de hecho, de un apunte ahí para ir terminando, la etimología de creer es bien interesante. Proviene del latín credere, que es una derivación de cor dare, que significa dar el corazón a algo. En otras palabras, creer no es solo esperar algo pasivamente, sino que es ponerle el corazón a ese algo, o sea, actuar. Es decir, que creer está acompañado de acción. Y por eso el principio de echar la red no es solo confiar en que el futuro va a ser favorable, sino que es ponerle el corazón y actuar hoy para hacerlo posible. Y con eso completamos el mapa de los 7 principios. Y hagamos un breve resumen. ¿Listo? Excelente, Los sí. mejores líderes entonces entienden que el liderazgo es un juego de largo plazo y que para ganar en él, primero deben ponerse por encima, o sea, deben asumir una responsabilidad total y actuar para transformar. Y con esta base comprenden que no hay malos equipos, sino líderes con el deber de mejorar cada situación. Y con esta mentalidad pueden actuar con mayor efectividad para formar equipo, alinear a esas personas y luego empoderarlas. Y cuando lleguen dificultades, porque van a llegar, los mejores líderes siguen echando la red. O sea, no dejan de creer en un mejor mañana, pero lo construyen con preparación y con acción en el presente. Y esos son los 7 principios del liderazgo descentralizado de startups. Jugar a largo plazo, por encima, no hay malos equipos, formar equipo, alinear, empoderar y echar la red. Total. George, y decir que todo esto es, a fin de cuentas, es que nos permite subir el nivel de conversaciones a nivel, sea personal o profesional, laboral en empresas, y cuando sube el nivel de mentalidad, sube el nivel de conversación, traigo personas que vienen a jugar a largo plazo. La famosa frase, somos el promedio de las 5 personas que nos rodean, entonces empieza a haber una coalición de personas que están con una claridad hacia dónde vamos, por qué vamos hacia allá, y todos trabajando en torno a eso, y el promedio de las personas que hay sobrepasa lo que es el promedio de la industria y es lo que crea empresas extraordinarias. Pero la frase que trajiste me parece genial. O sea, pues el promedio de las 5 personas, pues absolutamente, es que cuando vos te reunís con un equipo en una reunión donde todos no hacen sino quejarse de lo que está pasando en la economía, o de los jefes, o de otro departamento de marketing que no colabora con la parte comercial, etc. Y al final, después de una hora, no hicimos sino quejarnos, dar excusas, y las tareas que salieron de esa reunión, pues algunos estuvieron de acuerdo, los otros no salen de acuerdo. Entonces luego, pues si las cosas no salen, las personas dicen, si yo se los dije que yo no estaba de acuerdo en eso en la reunión, pues ¿qué hacemos? Al contrario, cuando logramos un equipo donde empezamos a generar una alineación en un lenguaje y en una mentalidad y en unos principios de acción y en una actitud, pues es completamente distinto. Ahí es donde tenés el equipo que rápidamente pasa de estar por debajo a por encima, el que levanta la mano cuando se da cuenta de que, hombre, parece que estamos tomando una decisión de corto plazo, pero ¿cómo nos va a impactar el que de pronto este proveedor desee seguir jugando con nosotros el día de mañana, ¿no es cierto? O este cliente. O simplemente, vení, pero ¿por qué llevamos quejándonos de este equipo hace un minuto? ¿Cierto? ¿Será que nos corresponde a nosotros hacer algo al respecto? Y además, a mí. ¿Correcto? Y entonces arrancamos. Y bueno, ¿qué será que es lo que no estamos haciendo? No hemos sido claros con el equipo.
quizás porque no hemos sido claros, pues cómo esperamos entonces de ellos algo, ¿verdad? Entonces, o quizás tenemos una persona que lleva socavando la confianza y las buenas relaciones del equipo desde hace 6 meses, el ejemplo que ponías en el episodio anterior, y por qué no he hecho nada al respecto, ¿no es cierto? Cosas como esas. O Total. simplemente, pues, hombre, ¿será que me falta soltar? Y tengo las personas definitivamente correctas. O sea, tengo buenas personas en el equipo, pero creo que tengo que hacerlo todo. Y arrancamos entonces a tener una conversación muy diferente a un nivel muy bacano. A mí me gusta eso. Fe, Total. buena frase. Total. Y todo parte por el cambio del líder, porque así como los niños hacen lo que hacen los papás, más no lo que digan, los equipos es un fiel reflejo de eso. El equipo se empieza a parecer más al líder que a lo que dice el líder. Sí, no es haz lo que yo digo, es haz lo que yo hago también, ¿cierto, Fe? Que los Totalmente. líderes son felices muchas veces, nos pasa a todos, me ha pasado muchas veces, de haz lo que yo digo, haz lo que estoy predicando, pero pues uno no se vuelve ejemplo de lo que uno predica. Entonces, claro, y Fede, mira, que es muy, ahora con lo que mencionabas, el tema no es que estos principios sean para el líder llamado la persona que tiene una posición de autoridad con un título en la empresa, Total. ¿cierto? Entonces, no, pues esto es para las personas que ocupan la gerencia, una dirección, una vicepresidencia, una presidencia, que ocupan un puesto X. No, estamos hablando de que el liderazgo no es un título, sino que es una acción. Y por lo tanto, siendo una acción, es algo que todos pueden aprender, que todos pueden desarrollar y que ojalá todos deberían practicar, poner en práctica. Y que por eso pues podemos llevarnos a nuestros hogares, comunidades, grupos de amigos, etcétera. Pero desde ese punto de vista, esto se puede volver cultura organizacional. Ujú. No solamente en la cadena de mando, o sea, no solamente en presidencia, vicepresidencia, gerentes, sino que en cabeza de cada persona, ¿no es cierto? Desde luego, quienes tienen una posición de autoridad tienen mayor responsabilidad. O sea, se les ha otorgado un título, un cargo, y ese cargo tiene una responsabilidad importante, ¿verdad? Y que hay que asumir. Pero desde luego, lo que queremos hacer aquí es crear líderes en todos los niveles y en todas las personas. Total. Buenísimo. Sí, y hermano, estos 7 principios que mencionábamos, Fede, vean, si ustedes aplican todos los principios, van a obtener unos resultados radicalmente mejores. Radicalmente mejores. Pero incluso si empiezan por uno solo, les aseguro que van a haber cambios tangibles y muy superiores. Entonces, vale la pena elegir, preguntarse cuál de estos principios de pronto Resonó. está flaqueando, en cuál estoy flaqueando, cuál me daría, digamos, un impulso, cuál necesito, y arrancar por ahí, ¿cierto? Un elefante, ¿cómo se come? Como decía el general Abrams de la guerra de Vietnam, un bocado a la vez. Perfecto. ¿Cuál es el bocado que vamos a elegir hoy de pronto con este episodio? ¿En cuál Total. de estos principios me voy a enfocar hoy? Quizás no en todos, quizás en uno, pero vamos pensando. Yo Y creo, Fede, que no, que con eso es, que esto parece el mundo ideal y como si nosotros estuviéramos siempre por encima y aplicando, pero somos humanos, es tender hacia esto, saberlos y volverlos conscientes porque la vida se torna mucho más fácil cuando uno tiene esto claro. Y como lo que vos decías, es un tema de no quedarse solo con la información, sino irla a aplicar. Y ese primer paso que vos propones es clave, de hecho, hasta para la configuración de hábitos. No me voy a salir a correr una maratón ya, sino que voy a empezar a trotar 5 minutos todos los días, a ver cómo empiezo a mejorar mi estado físico. Y a medida que voy viendo resultados, voy entendiendo que esto me agrega valor, que esto me sirve para construir una mejor empresa, una mejor relación, una mejor familia, un mejor país, y con eso voy incorporando los otros de a poquito, un bocado a la vez, como el de acuerdo. elefante. Sí, de hecho, pues hombre, la verdad es que si estamos aquí sentados haciendo este podcast, es muy probable que sea porque nos hemos dado más golpes en esto que la mayoría de otras personas. O sea, pues, hemos cometido muchos errores, yo en particular he cometido todos estos errores de los que se podrían desprender de estos principios.
ahí los tengo en mi lista, ¿cierto? El obstáculo, lo que se interpone en el camino se vuelve el camino. Volvemos a Marco Aurelio en los episodios anteriores. El liderazgo se volvió el camino, pues, pero es porque definitivamente ha sido el gran obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vos decías, que de alguna manera en la medida en que arranca uno a tener más conciencia de algunos principios, pues se vuelven como una reacción, es como practicar artes marciales, ¿no es cierto? Entonces, pues de un momento a otro, no tenés que pensar algunos movimientos, sino que te salen de forma natural. Y esa es la idea, que se vuelvan movimientos instintivos. Y es lo mismo con los principios de liderazgo. Eventualmente, pues, uno se va a poner por encima, va a darse cuenta de que la jugada que está haciendo es de corto plazo, se va a dar cuenta de que, hombre, al parecer estoy echándole la culpa a mi equipo, o no he alineado a mi equipo, no estoy formando equipo en este sentido, estoy empoderando, sobreempoderando, estoy microadministrando. Se vuelve muy natural y de eso se trata, ¿cierto? Total. Buenísimo. Yo creo que es una buena conversación que vamos a estar expandiendo muchísimo en los próximos episodios, que vamos de hecho a iniciar en la próxima semana. En la próxima semana vamos a empezar a profundizar en estos principios uno por uno y vamos a comenzar a compartir estrategias y tácticas para aplicarlos. Así que por favor, si este podcast es útil, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas y si tienen preguntas o historias que quieran compartir, contáctenos al correo que está en la descripción del podcast o pueden dejarnos comentarios en el canal de YouTube. ¿Cierto? Total. O en Spotify también. En Spotify también, en las otras plataformas del podcast. Y para terminar, quisiera dejar una reflexión extraída de las voces de un par de romanos de la época del Mos Mayor. Buenísimo. De Livio, en Ab Urbe Condita, cuando Roma reclamó a Cincinato, dejó su arado y tomó la espada. Cuando venció, dejó la espada y volvió al arado. Así era la virtud de los antiguos romanos. El poder no era su ambición, sino su deber. Otro, de Catón el Viejo. Los romanos de antaño eran hombres duros, no buscaban el descanso, sino el honor del esfuerzo. No anhelaban riquezas, sino la satisfacción del deber cumplido. Y por eso Roma fue grande. Aprendamos de ellos. El liderazgo no es una posición, es un compromiso. No es para comodidad, es para servicio. Roma cayó cuando olvidó los principios que la hicieron fuerte. No cometamos el mismo error. No olvidemos las palabras de los romanos que aún recordaban su grandeza. Non sibi sed patriae, es decir, no para uno mismo, sino para la patria. No para uno mismo, sino para aquellos a quienes servimos. Y con eso cerremos el día. Nada mejor. Mil gracias. A vos. Y mil gracias a todos por acompañarnos hoy. Y nos vemos en el próximo episodio. Éxitos y saludos. Hasta luego. Gracias. One giant leap for mankind.